Vamos a llamar modelo de regresión simple lineal poblacional al valor de mi de i dado un valor x sub i es igual a beta sub 0 más beta 1 por x sub i. O sea que este es el modelo de regresión simple lineal poblacional. Lo que vamos a hacer es estimar estos valores poblacionales. O sea, el valor de x es fijado, por lo tanto no hay que estimarlo. Pero sí vamos a estimar al mi, que es la media de i dado un valor fijado de x sub i, por lo tanto esa media la vamos a tratar de estimar. Eso es lo mismo que escribir y sub i sombrero, o sea, lo que vamos a tratar de esta media de i dado x sub i la representamos por y sombrero sub i. Ya vamos a ver un detalle que es importante y que siempre hay equivocación con los valores de este y sub i sombrero. Por lo tanto, el valor de mi sombrero o de y sub y sombrero es igual a beta sub 0 sombrero, porque este es un estimador de la ordenada al origen poblacional beta sub 0. Y también tenemos beta sub 1 sombrero, que es un estimador del beta 1 poblacional. Por supuesto, por x sub i, que es un valor fijado por el investigador. A este valor, que estima a los poblacionales, se le llama modelo de regresión simple lineal muestral, porque esos valores de los estimadores van a depender de la información que la muestra nos da. Por lo tanto, si reescribimos nuevamente cómo nos quedaría con la información muestral un valor observado cualquiera de y sub i, y va a ser igual el que define el valor de la regresión simple lineal muestral, que es el y sub i sombrero, más un estimador del epsilon, que es e sub i, que es el error aleatorio que nosotros venimos viendo. Por lo tanto, nosotros podemos armar un cuadro. ¿Quiénes son parámetros y quiénes son los estimadores de ese parámetro? Por un lado tenemos los valores de mi de i dado x sub i. Un estimador de ese modelo es el mi sombrero de x sub i, que también lo podemos anotar como i sombrero de i. Luego tenemos el parámetro beta sub 0, que es la ordenada al origen poblacional, y su estimador, el beta sub 0 sombrero. Después tenemos la pendiente de la recta poblacional beta sub 1 y su estimador correspondiente beta sombrero sub 1. El epsilon sub i, que es el error aleatorio o llamado también residuo, es igual al valor observado menos la media, pero la media está definida por la mi de i dado un valor x. Un estimador de este epsilon sub i es e sub i, que va a ser la diferencia entre el valor que se observa de y sub i menos el valor estimado del mismo, que es el i sombrero de i. Y la varianza de epsilon, su estimador es la varianza sombrero de epsilon. Fíjense que eso es lo que recién dije, que hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo con la notación. No es lo mismo escribir y sub i sin sombrero que y sub i con sombrero. En este caso se muestra claramente que la diferencia que hay entre los dos valores. No es lo mismo ponerle sombrero que no ponerle sombrero en la notación. Definido el modelo de regresión simple lineal, tenemos que estimar sus parámetros. Los parámetros que necesitamos son el beta sub 0 y el beta sub 1. ¿Y de qué forma vamos a obtener sus estimadores y cómo los calculamos? Y para ello aplicamos el famoso criterio de los mínimos cuadrados. Este criterio se atribuye a Karp-Gauss, que lo publicó en 1809. Esto fue para solucionar un problema de astronomía sobre un planeta enano descubierto por Pisi, y él en realidad esta forma de resolución la había ya planteado en 1795, pero recién lo pudo publicar en 1809.
Este criterio también había sido desarrollado en forma independiente antes que esta publicación por André-Marie Legendre en 1805, que era un francés. Pero bueno, ustedes si consultan por todos lados, las atribuciones las tiene el método dado por Gauss. ¿Y en qué consiste este método? Fíjense la idea tan sencilla que es. Si nosotros tenemos un conjunto de puntos en un diagrama de dispersión, como se muestra en la diapositiva, y cada uno de estos puntos con respecto a la línea recta que trazamos tiene definidos distintos E, que sería el error aleatorio o la distancia que separa entre la observación, entre el valor observado, el I del valor observado, con respecto al valor que da la línea recta. ¿Cuál sería de todas las rectas que nosotros podemos ajustar a esos puntos la más deseable? O sea, si nosotros lo hiciéramos a mano alzada, ajustando, en una época se hacía de esta forma, al conjunto de puntos se le trazaba a ojo de buen cubero cuál es la recta que mejor pasa entre medio de la nube de puntos. Por supuesto, depende del trazo y la forma que hacemos, las rectas pueden ir cambiando en sus pendientes, por lo tanto no son la misma. El tema o la idea básica es igual, ¿cuál de todas las rectas, las infinitas rectas que yo puedo trazar en todo ese conjunto de puntos es la mejor? Y la mejor recta sería la que responde a la lógica de aquella recta que minimice la distancia de los épsilon. O sea, los épsilon son distancias, son valores de ordenada, que son la diferencia entre el valor observado y el del modelo. Si tengo una recta que minimiza esos épsilon, y es la que mejor minimiza todo, entre todo el conjunto de rectas que yo puedo trazar, bueno, esa es la recta elegida. Pero, por lo tanto, la forma de medir eso es decir, bueno, yo sumo todos los épsilon y pido que eso sea mínimo. Pero si hago eso, recuerden ustedes que los épsilon son valores, son desvíos de valores observados con respecto a un valor de la media. Por lo tanto, sabemos que la suma de los desvíos con respecto a una media va a dar 0. Para evitar esto, a estos desvíos los elevamos al cuadrado. Entonces, ¿qué dice el criterio de los mínimos cuadrados? ¿Cuál va a ser la mejor recta? Y bueno, la que minimice la suma de los cuadrados de los E sub I de los errores aleatorios que nosotros tenemos definido en el problema nuestro. Entonces, la suma desde I igual 1 hasta n de los cuadrados de los E sub I es igual a mínimo, esa es la que va a definir la recta que mejor dentro de las infinitas rectas que podemos nosotros tratar con esta idea. Este es un criterio de los cuadrados mínimos, se llama criterio de los mínimos cuadrados, o sea, dentro de los cuadrados de los errores aleatorios vamos a buscar cuál es el mínimo. Nosotros, por lo tanto, definimos una función L, que esa función L es justamente la suma de los cuadrados de estos desvíos de los valores observados con respecto al valor medio, que sería los y sub i menos los y sub i sombrero. Ese es el desvío. Por lo tanto, esa función, que es la suma de los cuadrados de esos desvíos, puedo reemplazar el valor de y sub i sombrero por lo que hemos definido anteriormente, a que es igual, y eso es igual a beta 0 más beta 1 por x sub i, pero al tener un signo negativo adelante pasan a ser negativos. Por lo tanto, nos queda la suma de i igual 1 hasta n de los y sub i menos los beta sub 0 sombrero menos beta sub 1 sombrero por x sub i, todo elevado al cuadrado. Esa función nosotros podemos derivar con respecto a cada una de las incógnitas. Las incógnitas, fíjense, y sub i es un valor que lo vamos a conocer porque son la información que nos da las muestras. Los x sub i también los conocemos porque son los valores que también están condicionados o medidos en cada una de las unidades de análisis. Lo que no sabemos cuál es el valor de beta sub 0 sombrero y el beta 1 sombrero, son las incógnitas. Por lo tanto, podemos derivar a esta función L con respecto
a los parámetros desconocidos e igualarle a 0. Recuerde usted que para encontrar un mínimo o máximo relativo se debería realizar su derivada e igualar a 0. Y luego de esas realizadas las derivadas, que es lo que está mostrando la diapositiva, y haciendo la distribución de la sumatoria en los sumandos que tenemos en las ecuaciones, y luego separando los valores que tienen y a la izquierda de la igualdad y hacia la derecha todos los otros sumandos que contienen a x, nos va a quedar este sistema de dos ecuaciones, donde la primera ecuación es la suma desde igual 1 hasta n de y sub i menos n, que es el número de datos que tenemos, por el b sub 0 estimado más beta sub 1 por la sumatoria de los x sub i. En la otra ecuación tenemos el producto cruzado de los valores de x e y todo sumado, más beta 0 sombrero por la suma de todos los valores de x, más beta 1 sombrero por toda la suma de los cuadrados de valores de x. Observen que acá tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que lo podemos resolver por distintos métodos matemáticos y luego de ellos separar beta 1 y beta 0 para su cálculo. Resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, podemos llegar a obtener cómo calcular el beta 1 sombrero, que es lo que se expresa acá en esta diapositiva, donde vemos que el numerador de este estimador es la suma del producto cruzado entre x sub i menos la suma de i por la suma de todos los valores de x dividido n, que es la cantidad de datos. Y en el denominador tenemos la suma de los cuadrados de x menos el cuadrado de la suma de todos los valores de x sobre n. Recuerden que esto es lo que habíamos visto también en correlación simple lineal, que el numerador es la suma de productos cruzados entre x e y el denominador la suma de cuadrados para x. O sea que beta 1 sombrero se puede calcular por las sumas de productos cruzados entre x y dividido, partido, por la suma de cuadrados para x. Luego podemos demostrar de que el beta sub 0, teniendo la información de beta sub 1, sería igual a la media de los valores de i más, y recuerden siempre que es más, no es menos, más el beta 1 sombrero, que lo podemos calcular con la fórmula anterior, por las medias de los valores de x. Y si no, resuelven ustedes el sistema de dos ecuaciones despejando el valor de beta 0 y también tendrán otra forma de calcular. Lo que sí queda claro es que ya tenemos dos formas de calcular a partir de la información muestral, lograr estimaciones del estimador beta 1 sombrero y el estimador beta sub 0 sombrero. La otra cosa que necesitamos también un estimador es de las varianzas de epsilon. Las varianzas de epsilon va a ser igual al cuadrado medio del error, que esto lo podemos sacar de la tabla de análisis de la varianza, que también vamos a ver que podemos obtener con estos estudios. Y recuerden lo que habíamos visto en el análisis de la varianza: el cuadrado medio del error es el cociente entre la suma de cuadrados del error dividido los grados de libertad. En el caso de regresión, igual que correlación, los grados de libertad es n-2. Otra forma de calcular, una forma de calcular la suma de cuadrados del error es igual a las sumas de cuadrados debidas a i menos, y aquí se aparece un signo negativo, menos los beta 1 sombrero por el producto cruzado entre x e y. Con esto vemos que tenemos todas las formas ya de calcular los estimadores para poder obtener y ir resolviendo estos problemas. Para poder armar intervalos de confianza y también pruebas de hipótesis, necesitamos saber, conocer con más profundidad estos estimadores, tanto beta sombrero 1 como beta sombrero 0, para poder armar justamente intervalo de confianza según la distribución que tenga este estadígrafo,
y también pruebas de hipótesis para saber cuál es la zona de rechazo de hipótesis nula y zona de no rechazo de hipótesis nula. El coeficiente beta 1 sombrero tiene distribución normal, se puede mostrar esto, tiene distribución normal. Si tiene distribución normal, ¿cuál es su media y cuál es su varianza? Tendríamos que aplicar el operador esperanza beta sub 1 sombrero y se puede llegar a demostrar de que es un estimador insesgado, ya que la esperanza de beta 1 sombrero es igual al parámetro que es beta 1. Y la varianza de beta 1 sombrero es igual a la varianza general de los datos de I o de epsilon, así que acuérdense que tenemos homocedasticidad, dividido la suma de cuadrados para X. O sea que si nosotros hacemos la gráfica para los distintos valores que va tomando el estimador de acuerdo a la muestra que vamos sacando, vamos a obtener un valor, una estimación de beta 1 sombrero. Si tomamos infinitas muestras tendremos una distribución normal cuya media es justamente el parámetro beta 1 y la amplitud de dicha distribución estará dado por el cociente entre sigma cuadrado dividido la suma de cuadrados para X. En cambio, para beta sub 0 sombrero también tiene distribución normal, también es insesgado, por lo tanto la media es el parámetro beta sub 0, pero lo que sí cambia la varianza, que en este caso la varianza es sigma cuadrado por toda una suma entre 1 dividido n más el cuadrado de los valores medios de x dividido la suma de cuadrados para x. Por lo tanto, la gráfica también va a ser una distribución normal y como es insesgado, la media es b sub 0. Con este conocimiento nosotros podemos armar intervalos de confianza y también realizar pruebas de hipótesis. Fijémonos que ya tenemos un método para calcular los estimadores de beta 0 y beta 1 y también tenemos suficiente información de la distribución en el muestreo que tienen estos estadígrafos y por lo tanto podemos armar ya pruebas de hipótesis para los coeficientes. Vamos a ver que podemos armar pruebas de hipótesis para los coeficientes y pruebas de hipótesis para el modelo. En este caso empezamos con los coeficientes y puede ser que armemos una prueba de hipótesis para beta 1 o una prueba de hipótesis para beta sub 0. Por supuesto, hipótesis científica tienen que ver con el problema que estamos planteando y como hipótesis estadística vamos a poner que beta 1 es igual a 0, lo cual está diciendo esta hipótesis nula que si beta 1 es 0 no hay pendiente, por lo tanto la recta que vamos a obtener es paralela al eje de abscisa. ¿Qué significaría eso? Que no importa los valores de x que nosotros vayamos fijando, y siempre va a valer lo mismo porque es una recta paralela. Por lo tanto, digamos en el modelo lineal ese valor se hace 0 y por lo tanto todo es igual al valor beta sub 0 más el error aleatorio. En cambio, la alternativa, podemos plantear una alternativa que beta 1 es distinto de 0. Esto por lo general suele ser así. En algunos casos particulares que se quiere probar ciertos valores o sea, mayores o menores que un cierto valor, por ejemplo el 0, se pueden hacer pruebas de una cola sin ningún problema, tanto izquierda como derecha. Pero por lo general nosotros siempre vamos a estar trabajando con la alternativa de que beta 1 es distinto a 0, o sea que existe un valor dependiente y por lo tanto podemos establecer un modelo lineal. También el tema de la hipótesis para beta sub 0 es igual a 0, o sea que si eso se llega a no rechazar, estamos diciendo de que el modelo no tiene ordenal origen, por lo tanto el modelo se inicia en el valor x y 0. Que también puede ser unas ciertas características, depende de la modelación o del problema que se está haciendo. Siempre vamos a hacer hincapié en beta sub 0 en que dependa del problema que tengamos la importancia o no de su estimación.
Pero si es importante, debemos tomar información y poder estimar qué valor de beta sub 0 puede ser. Pero si hacemos una prehipótesis, sería la hipótesis nula que beta sub 0 igual a 0, y si la alternativa que es distinta a 0, o sea, que su ordenada al origen no pasa por el 0, sino por cualquier otro valor. El segundo paso es fijar el nivel de significancia, que puede ser 0,05, 0,01, y luego elegir el estadígrafo de prueba. El estadígrafo de prueba para el caso de los coeficientes de regresión es el valor de t. Y este valor de t va a ser el cociente entre el beta 1 sombrero menos el poblacional que beta 1 bajo hipótesis nula. Si la hipótesis nula dice que es 0, ese valor es 0. Dividido el error estándar de beta 1, que es el estadígrafo. O sea, el S de beta 1 sombrero. Esto se puede demostrar que tiene distribución T con grado de libertad n-2. Y también si hacemos lo mismo, una prueba hipótesis para beta sub 0, vamos a tener que T es igual al cociente entre beta sub 0 menos el beta sub 0 bajo hipótesis nula, que en nuestro caso es 0. Si tiene un valor específico, bueno, tendrá que poner ese valor específico ahí, pero en este caso es 0, dividido o partido por el error estándar para beta sub 0. Los grados de libertad para t van a ser n-2. ¿Cómo calculamos el error estándar para beta 1? Y es igual a la raíz cuadrada. Acuérdense que habíamos puesto que era la varianza sobre S de la suma de cuadrado para X. Por lo tanto, la raíz cuadrada de la varianza, y no es ponemos la estimación de la varianza, pues la varianza poblacional no la vamos a conocer, sí podemos estimarla con la información a partir de la muestra, dividido la suma de cuadrados de X. En cambio, en el error estándar para beta sub 0 es la raíz cuadrada, justamente lo que habíamos visto en la diapositiva anterior, la varianza para beta sub 0 es igual a sigma cuadrada, pero en este caso el estimador de sigma cuadrada, ya que el poblacional no lo conocemos, por 1 sobre n más el cuadrado de los medios de x sobre el suma de cuadrado para x. O sea que tenemos forma de cómo calcular los valores de t muestrales con la información que podemos obtener a partir de la muestra. Para establecer la regla de decisión y la gráfica correspondiente, también debemos buscar el valor crítico, que vamos a buscar, depende si son pruebas de 2 colas, de una cola, con el valor que está tabulado para los grados de libertad de nu igual a n-2. Si el tamaño en valor absoluto en t muestral es mayor que t crítico, se va a rechazar hipótesis nula. Si en valor absoluto el t muestral es menor que el t crítico, no se rechaza hipótesis nula. Finalmente, para la prueba de hipótesis de los coeficientes, si tenemos salida o determinamos los valores de p, los comparamos con el alfa. Si el p es menor que el alfa, se va a rechazar hipótesis nula, y si el valor de p es mayor o igual que el alfa, no se rechaza hipótesis nula. Aparte de, podemos por lo tanto hacer pruebas de hipótesis para cada uno de los coeficientes o para los dos coeficientes en forma separada, y luego quisiéramos hacer una prueba de hipótesis para el modelo. Lo que vamos a ver en el caso lineal, simple lineal, es que tanto la prueba de hipótesis para el modelo se condice y es casi lo mismo que haber hecho la prueba de hipótesis para el coeficiente beta 1. Lo que sí, las pruebas de hipótesis para el modelo, para modelos, por ejemplo, de polinomios, esta prueba de hipótesis va a tener otro objetivo, otra información que no es la misma que obtenemos para cada uno de los coeficientes. ¿Cómo obtenemos una prueba de hipótesis para el modelo? Recuerden ustedes que habíamos visto en el análisis de la varianza una partición de la suma de cuadrados general o total, que era igual, en el caso de la DEVA, en la suma de cuadrados de los grupos de los tratamientos más la suma de cuadrados del error.
La suma de cuadrados general está dado por los desvíos que se obtenían de los valores observados menos la media general. En el caso este que tenemos, venimos observado, esto sería la valores de i sub i menos la media de todos los valores, que sería la media general. Si eso lo elevamos al cuadrado, lo sumamos todo, tenemos la suma de igual 1 hasta n del cuadrado de los desvíos de y sub i menos la media de todos los valores. Luego teníamos en el ADEVA la suma de cuadrado debido al grupo o tratamiento, que era un desvío entre la media del grupo menos la media general. En este caso, la media del grupo es la media que da el modelo de regresión simple muestral, que es el y sub i sombrero. O sea, ese valor de medio menos la media general nos estaría dando la suma de, o sea, el desvío debido al modelo de regresión simple lineal que estamos planteando. Por lo tanto, si a esto lo elevamos al cuadrado y lo sumamos todo, nos quedaría la suma de igual 1 hasta n de los cuadrados de los desvíos dado por el modelo de regresión simple lineal, que son los y sub i sombrero, menos la media de todos los valores de i, más lo que habíamos visto en el ADEVA, que era la suma de cuadrado de los valores observados menos la media del grupo. En este caso serían los valores de y sub i, que son los valores observados, menos la media dado por el valor de la recta de regresión simple lineal, que es el y sub i sombrero. Elevados todo al cuadrado y sumado, nos queda que la suma de igual 1 hasta n del cuadrado de los desvíos de los valores observados menos el valor dado por el modelo para justamente ese valor ahí. Por lo tanto, ahora tenemos una partición de la suma de cuadrados que va a ser igual a la suma de cuadrados debida a la regresión, a la información que nos da la suma de la variabilidad de los desvíos con respecto a la regresión, más la suma de cuadrados del error aleatorio. Esto nos permite a nosotros armar una tabla de análisis de la varianza. Entonces el objetivo es plantear una prueba de hipótesis para el modelo. Observen lo siguiente, como hipótesis nula vamos a poner nuevamente que beta sub 1 igual a 0. Si llegamos a no rechazar hipótesis nula, eso implicaría que nuestro modelo en realidad es y sub i igual a beta 0, que es la ordenada, más epsilon sub i, que es el error aleatorio. O sea que cualquier punto que obtengamos nosotros va a estar dado por un valor que es una recta que es paralela al eje de las abscisas, y ese valor es beta sub 0, más un distanciamiento del punto con respecto a esta recta paralela, que es epsilon sub i. En cambio, si rechazamos hipótesis nula, estamos aceptando el modelo lineal que hemos definido previamente. ¿Cuál es el siguiente paso? Por supuesto, nivel de significancia, fijamos cuál es el alfa que queremos, y el estadígrafo de prueba, en este caso, es un valor que es el cociente entre el cuadrado medio debido a la regresión dividido los cuadrados medios del error, que eso era un valor de f que tiene una distribución con grado de libertad del numerador, que vamos a ver que es debido a la regresión, los grados de libertad es igual a 1, y los grados de libertad del denominador, que es del cuadrado medio del error, que en nuestro caso es n-2. Luego establecer la regla de decisión. Si el f muestral es mayor que el f crítico, se va a rechazar hipótesis nula. Si el f muestral es menor que el f crítico, no se rechaza hipótesis nula. Si obtenemos por computadora o los valores de p, los comparamos con el alfa, es menor si el p es menor que el alfa, se rechaza hipótesis nula. Si el valor de p es mayor, se va a no rechazar hipótesis nula, y es lo que indica la gráfica, una zona de región de no rechazo, aceptación de hipótesis nula, y una región donde vamos a rechazar hipótesis nula de acuerdo al valor que tome el f muestrado. El siguiente paso es tomar la muestra y calcular el estadígrafo elegido. Por lo tanto, vamos a tener una tabla de análisis de la varianza, donde las fuentes de variación ahora son el debido a la regresión, debido al error aleatorio y debido al total.
La suma de cuadrado debido a la regresión se saca por el producto de beta 1 sombrero, que es el valor que obtenemos para armar la ecuación de regresión simple lineal muestral, por la suma de productos cruzados entre x y y. Ese producto nos va a definir la suma de cuadrado debido a la regresión. Luego, la suma de cuadrado total es la suma de cuadrado para los valores de y, porque la suma de cuadrado total o general es la varianza de todos los valores de y observados que tenemos. Por lo tanto, el numerador es la suma de cuadrados de valores de y. Y el error es la diferencia entre la suma de cuadrado total menos la regresión, que es lo que está expresando justamente la diapositiva. Los grados de libertad para el error, para la regresión, es igual a 1. Para los grados de libertad para el total o general es igual a n menos 1. Por lo tanto, la diferencia entre el general menos el debido a la regresión nos va a dar nosotros los grados de libertad del error, que es n menos 2. Haciendo el cociente entre las sumas de cuadrados y los grados de libertad, tenemos los cuadrados medios debido a la regresión, cuadrado medio del error. Hacemos el cociente y obtenemos por lo tanto el f muestral. Y con eso podemos realizar los siguientes pasos de la prueba de hipótesis para el modelo. También podemos estar interesados en armar intervalos de confianza para cada uno de los coeficientes. Observen que cuando armábamos el planteo probabilístico, el intervalo de confianza, siempre poníamos en el centro justamente el parámetro para el cual estamos armando el intervalo de confianza. Y los límites inferior y superior del intervalo de confianza estaba dado por el estimador menos el error del estimador y que está dado por el valor de la distribución, en este caso el valor de t, por el error estándar del estimador, que también lo hemos definido en el caso de beta 1, era la desviación estándar del mismo es el cuadrado de sigma sombrero partido por la suma del cuadrado de x, esto lo habíamos visto anteriormente también, y por lo tanto el límite superior en vez de menos es más. Esto nos podemos plantear un intervalo de confianza para beta 1 y luego hacer los cálculos pertinentes y ver cuál es el límite inferior y superior al intervalo de confianza. Ya vamos a ver cómo se interpreta este tema. Y por supuesto, el 1 menos alfa es el que plantea la probabilidad de nuestra confianza de que este intervalo obtenido a través de esta metodología es uno de los que puede llegar a contener el parámetro beta 1. Y lo mismo para beta 0. Lo único que ahora cambia el error estándar de beta 0. Acuérdense que era la suma de cuadrados sombrero por 1 sobre n más el cuadrado de la media de x sobre la suma de cuadrados para x. Y con el mismo razonamiento, entonces podemos armar un intervalo de confianza para beta sub 0 y hacer inferencias con intervalos de confianza. Al principio habíamos dicho que la idea es, una vez obtenido el modelo lineal de regresión, y nosotros una vez que hemos estimado los parámetros correspondientes, tenemos ya el modelo y se han pasado las pruebas de hipótesis tanto para el modelo de coeficientes, luego quisiéramos utilizar el modelo justamente con el objeto de pronosticar o hacer predicciones sobre valores de respuesta, digamos, para cada uno de los valores de x que nosotros podemos llegar a fijar. Observen lo siguiente, que nosotros siempre queremos medir la precisión de dichas estimaciones. Por lo tanto, supongamos que usamos el modelo y obtenemos un modelo de mi sombrero de y dado un valor x sub 0 y queremos ver cuál es, digamos, la precisión o ver cuál es el intervalo de confianza que está dando ese valor. Entonces podemos armar un intervalo de confianza donde el parámetro justamente es el mi de y dado un valor específico de x, por eso pone x sub 0, y el estimador del mismo es el mi sombrero de y para ese valor específico x sub 0. Con esto aplicamos el
planteamos el modelo probabilístico, que es el que está mostrando la diapositiva, y hacemos los cálculos y podemos obtener un intervalo de confianza para un valor que define la recta. Por eso se llama la respuesta media. O sea, estamos utilizando un valor dado por la recta y queremos ver cuál es la precisión de dicha estimación, y para lo tanto armamos un intervalo de confianza para ello. Otra idea es, dado un valor x sub 0, ¿cuál sería el valor observado de y sub 0 para ese? O sea, utilizando la información que tenemos, queremos hacer una predicción de cuál sería el valor de y sub 0 dado el valor de x sub 0. Fíjese que en este caso, por supuesto, no es lo mismo armar un error para un valor con respecto a la media que ya para un valor específico que es sub 0. O sea, el planteo probabilístico, vean ustedes los errores que se agrega un sumando más, que es el 1 más, y todo lo demás es lo que ya habíamos definido anteriormente para la respuesta media. O sea que en realidad el límite inferior de este intervalo de confianza se va a ir más hacia la izquierda, y el límite superior de este intervalo de confianza se va a ir a más derecha, porque hay un mayor error, y es lógico. Si nosotros queremos ya saber cuál sería un valor específico observado a partir de la información que tenemos, los errores que podemos cometer en dicha estimación tendrá que ser necesariamente mayor. Pero se puede calcular, y acá está planteado el modelo probabilístico para tener su intervalo de confianza. Observen que esto mismo lo podemos, está definido tanto para la respuesta media como para un valor específico de y. Están definidos según los valores que definimos de x sub 0. Si tomamos todos los valores de x sub 0 y en todos los casos vamos definiendo estos intervalos de confianza, y luego unimos estos límites inferiores y límites superiores de confianza, se forman lo que se llaman las bandas de confianza. Observen que en la gráfica que estamos abajo vemos que tenemos por un lado la línea recta definida por el modelo de regresión simple lineal, y tenemos una banda tanto inferior como superior de color verde que da intervalos de confianza mucho más pegados a la recta que la más externa, que es de color más bien azul, que son más externas, que dan mayores aberturas de estas bandas de confianza. O sea, la primera, la más cercana a la recta, sería cuando nosotros armamos intervalo de confianza para una respuesta media. En cambio, la más externa es para cuando queremos un valor observado y sub 0. Y como vimos en la fórmula, son más amplios los intervalos de confianza para cuando queremos un valor observado y sub 0. Observen también, acá se ha hecho una gráfica con las bandas de confianza para este caso, y vemos que en realidad no son paralelas con respecto a la recta de regresión, sino que se estrechan más hacia el valor central, o sea, esa estrechez de la banda dan intervalos de confianza más cortos cuando nos acercamos a los valores medios de x y valores medios de y. Y se van abriendo a medida que nos alejamos de los valores medios. ¿Esto qué importancia tiene? Que las bandas de confianza no son paralelas, sino que son curvas, como lo que está mostrando acá. Es que justamente ya vamos a ver un poco más adelante, en el caso en que nosotros queremos realizar alguna predicción de valores fuera de los observados, o sea, fuera de los valores estudiados, vemos que hacia los extremos, tanto inferior como superior, o sea, alejados de las medias, tanto para abajo como para arriba, vemos que se van agrandando los intervalos de confianza. O sea, que tratar de pronosticar o hacer predicciones con valores cada vez más alejados de la media es cada vez más grande su precisión de estimación.